Hola, soy Michael Rivera Marín, soy el monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y realizo las clases de habilidades literarias. Ya nos encontramos en nuestra cuarta clase y seguimos avanzando, ¿cierto?, dentro del contexto del mundo narrativo, abordándolo de distintos aspectos. Ya llevamos tres anteriores, ¿cierto?, tres clases, en donde pudimos ver lo que eran los personajes, cómo se construían los personajes, aspectos físicos, psicológicos, ¿cierto?, sociales. Además, pudimos ver lo relacionado con los personajes desde un ámbito, la importancia dentro del relato, ¿ya? También pudimos ver eso. Y posteriormente vimos que esos personajes se ubicaban en un lugar, no estaban situados en la nada. Dentro del relato, las hojas que uno lee deben darnos el contexto de una ubicación, ¿cierto?, social, física y temporal, donde está ubicado. Puede ser una casa, puede ser nuestro 2020, ¿cierto? Un año que está particularmente curioso con este uso nuevo de mascarillas. Probablemente si uno lee una historia que sea antes de la pandemia del COVID-19, probablemente los textos ya no incluirían eso. Entonces, esos elementos son muy interesantes de encontrar. Pero un elemento que no hemos abordado y que lo vamos a hacer en esta clase tiene relación con la voz. Esa voz narrativa, esa voz que uno en el momento que la lee sabe de qué me está hablando, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es reconocer, ¿cierto?, los distintos elementos que tiene la voz narrativa dentro de un relato. Yo puedo escribir de una manera y quizás otro escritor tiene la misma idea, lo mismo que quiere comunicar que yo, pero no le va a salir igual. ¿Y por qué no le sale igual? Particularmente es porque tiene otra voz narrativa. Y esa voz narrativa es lo que da la esencia. En el caso de Stephen King, muchos escritores, luego del éxito de él, comenzaron a publicar obras de terror. Pero ¿qué ocurre? Esas obras de terror no llegaron al mismo impacto, no tuvieron los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la voz narrativa y cómo ordena los elementos, Stephen King, cómo tiene la capacidad de contarlo, son totalmente distintos y tienen su esencia. Eso es lo que él es como autor y es lo que él quiere comunicar. Así es que dentro de esos elementos es lo que nos vamos a centrar hoy día. Es súper importante como ejercicio, ¿cierto?, ver que hay autores que son muy similares. Siempre se critica a Isabel Allende porque su Casa de los Espíritus tiene los mismos giros, los mismos elementos que 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. Pero cuando uno lo lee, sabe y siente en esencia que, para empezar, no es una novela escrita por un hombre, es una novela escrita por una mujer. Tampoco se está en Colombia, se está en un Chile que nosotros, como lectores, ¿cierto?, que somos de acá, del país, lo podemos reconocer de forma muy fácil, con modismos, con un contexto histórico también que lo acompaña. Entonces, esos elementos son fundamentales para nosotros en el momento de pensar en una voz. Habitualmente nosotros a la voz narrativa le llamamos narrador, ¿ya? Pero ese narrador que uno suele estudiar tiene un algo antes que me gustaría mencionarlo, que tiene que ver con la focalización. Y existen dos tipos de focalización, ¿ya? Una interna y una externa. ¿Qué ocurre? La focalización es como una cámara, es decir, la forma desde donde se va a abordar el texto. Es decir, yo puedo contar la historia, ¿cierto? Yo, autor, elijo contar mi novela desde un personaje que no participe directamente de las acciones, que esté más alejado. O quizás no, decido contar la historia desde dentro. Yo soy el protagonista de esta aventura. O por el contrario, no participo de la historia, no estoy dentro de ella y voy a contarlo desde fuera, como si fuera un dios. Siempre son esas asociaciones las que uno hace cuando quiere hablar de la voz narrativa. Es desde dónde me ubico yo para abordar los hechos. Yo, esto es lo que quiero contar. Estos son los elementos que quiero relatar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? Es lo interesante. A mí me pasó un caso muy particular. Yo quería hablar sobre Lota. Quería hablar de, en 1930, 1939 particularmente, una novela que hablara sobre la situación de los mineros y en particular tomar algunos elementos sobrenaturales vinculados con las leyendas y las historias sobre el diablo. Pero en mi condición, yo no soy de Lota, yo tampoco ni siquiera soy de los alrededores, yo soy de acá de Santiago. Entonces, ¿cómo abordarlo, esta historia? Primer elemento que me surge como problema a mí como autor es, ok, yo no puedo contar lo que he vivido, porque en realidad no lo he vivido. Yo lo que voy a hacer va a ser documentarme. Entonces voy a tomar elementos de un externo, alguien que no es del lugar, para escribir la historia.
Entonces, en ese sentido, en ese contexto que es muy adverso, como uno como autor, debe saber tomar la decisión desde qué punto contar la historia. ¿La cuento como alguien desde dentro de la historia? Ok, puede ser. Pero ¿conozco todos los elementos necesarios? Probablemente no. Y es mi caso. Entonces, para yo poder tomar la historia de Lota, de estos mineros, lo que tuve que hacer fue buscar un personaje que fuera narrador en primera persona, o sea, yo contando lo que vivo, ¿cierto? Pero como alguien de fuera. Mi personaje es alguien que llega a Lota y empieza a vivir la aventura en 1939. Así, cuando sucede algún elemento que el personaje no tendría conocimiento, por ejemplo, cuando la abuela le dice, hey, vamos a lavar la ropa a los lavaderos comunitarios, el niño dice, wow, ¿qué es eso? No entiende, que es lo mismo que me pasó a mí. Y hay alguien, un personaje que sí está dentro de la historia, va y le dice, no, mira, los lavaderos comunitarios son aquellos lugares donde, en los pabellones, ¿cierto? Que los lugares donde vivían, no tenían baño y no tenían un espacio para lavar su ropa. Entonces había un lugar afuera que permitía realizarlo de buena manera y entre todos, alrededor de 16 espacios, cubículos, con agua fluyendo, ¿cierto? Para que pudiesen lavar. Ahí yo puedo construir el mundo, ahí yo tengo una voz que es creíble. Mi personaje no lo conoce, no sabe, ¿cierto? Que el que está contando la historia, que es más o menos lo que me pasaba a mí como escritor, pero hay otro personaje que le va a ir contando y le va a ir construyendo el mundo. Y esos capítulos generalmente son más lentos para que obviamente haya un contexto y una potencia, ¿cierto? De carácter histórico que permita darle vida al relato. Es lo mismo que pasa en Harry Potter. Ya hemos hablado de Harry Potter antes, es un personaje muy muy conocido y Harry Potter es un humano. Él es en esencia un muggle, ¿cierto? Dentro del contexto del lenguaje que se utiliza en la novela. Y él no entiende muchas cosas del mundo de la magia, no entiende sobre estas cosas de ser brujo, ¿cierto? De tener estos poderes con su varita. Pero sus amigos, Ron y Hermione, le van a ir orientando y dicen, no, mira, lo que ocurre es tal cosa. Entonces, él siempre va a tener un apoyo que permita construir el mundo. A pesar de que la focalización en Harry Potter sea externa. No hay un personaje dentro, pero el foco, ¿cierto? Ahí como si fuera un zoom de cámara, está adecuado solamente a Harry. En mi caso, en el ejemplo de Lota, la focalización está interna. Solo vamos a contar lo que vive este niño, ¿cierto? Pero como no conoce todo donde él está involucrado, van a haber otros que le van a permitir construir, ¿cierto? El lugar donde está viviendo, qué son los mineros, qué es un barretero, ¿cierto? Qué es aquella persona que está picando el muro que se está bajo tierra, ¿cierto? Y bajo el mar. Así es que esos elementos son muy esenciales. Entonces, como primer elemento tenemos, vamos a mostrar nuevamente, la focalización. Es de donde yo me centro para contar la historia. ¿Lo hago desde dentro con un personaje o lo hago desde fuera? Un personaje, o sea, no con un personaje, sino que lo hago con una voz que sabe más en muchos casos o solo está mostrando. Nosotros, por supuesto, podemos tomar dos caminos, o dentro o fuera. En términos formales, esto se le llama homodiegético, cuando la historia es igual al personaje, y heterodiegético cuando está afuera. Pero esto no es en ningún caso una clase sobre teoría literaria, sino que es más bien un taller de habilidades de escritura. Así es que nos conformamos solamente con decir una focalización interna o externa. Es por eso que cuando uno ve una película, uno acompaña a un protagonista, alguien que tiene que resolver una aventura. En la historia de detective, si uno contara la historia desde fuera, pero no estuviese focalizado en el detective, sabría inmediatamente quién cometió el crimen. Porque obviamente lo puede mostrar. Así es que no, lo que uno hace es contarlo desde fuera y acompañar a una persona en todas las vivencias. Y en ese acompañar, nosotros nos vamos a enfrentar a tres tipos de formas de acompañar a un personaje. La primera, y como la más completa, por decirlo de algún modo, es aquella que llamamos narrador omnisciente. ¿Ok? Este narrador omnisciente es aquel que maneja toda y absolutamente toda la información del relato. Él nos puede conocer desde la vida del personaje, su pasado, el presente, lo que está viviendo ahora, o saber lo que va a ocurrir en el futuro con él. Hay ciertas pistas que nos van a permitir reconocerlo. En Harry Potter, por ejemplo, el narrador es omnisciente, es decir, va a mostrar a los distintos personajes, moverse sin ningún problema, describir, mucha descripción.
pero siempre focalizado en Harry. Harry es el que lleva la historia. Les decía, el narrador omnisciente tiene conocimiento de todo, el futuro, el pasado, puede hacer saltos temporales, ¿ya? Pero él va a utilizar una serie de marcas textuales, que son las que ustedes tienen que tener muy claro al momento de escribirlas. Esas marcas textuales son el manejo amplio de información, esa es la primera, manejo amplio de información. La segunda, va a utilizar verbos en tercera persona gramatical. Repito, verbos en tercera persona gramatical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la tercera persona gramatical? Él estaba jugando, ¿cierto? O ella estaba haciéndolo. O ellos fueron. Ellas fueron a, no sé, a subir ese vehículo. Esa es la tercera persona gramatical. Yo, tú, él, ¿cierto? Nosotros, vosotros, ellos. O ustedes en el vosotros. Entonces son las 6 personas gramaticales. 3 plurales y 3 singulares. Ahí es donde nosotros nos vamos a situar. El narrador omnisciente en la tercera persona. No está dentro de la historia, por eso dice él. Otros hacen ciertas cosas. Los demás les toca vivir una aventura. Él no se vincula en ningún caso. Y esa es la marca fundamental. Además, sabe cómo piensan. Ya sabemos. Maneja el futuro, el presente, el pasado. Todos los personajes. También conoce sus emociones y sus sentimientos. Es decir, vemos un personaje y decimos, él sabe que hizo algo malo y por eso no quiere regresar a su casa. Si pensamos en alguien que se ha escapado, ¿ya? Ahí tenemos un elemento. Maneja también los sentimientos y las emociones de los personajes, que es fundamental. Si se fijan, ya llevamos 3 elementos de un narrador omnisciente. Tercera persona gramatical, él, ella, ellos, ellas, ¿cierto? Tenemos también el manejo del tiempo, sabe lo que va a ocurrir al futuro o al pasado o lo que está ocurriendo en este mismísimo momento con el personaje. También tenemos que conoce sus sentimientos y emociones. Y por supuesto que al conocer lo que siente, si está feliz, si está contento, si está molesto quizás o tiene rabia por algo, también lo va a conocer. Y eso nos da el pie para que conozcamos también sus pensamientos. A veces uno lee un libro y dice, wow, ¿cómo se le ocurre al personaje pensar tal cosa? ¿Cómo tan macabro ese pensamiento? O qué inteligente fue darle solución de esta manera a un problema que está enfrentando. Eso es porque el narrador omnisciente nos permite conocer los distintos aspectos. Por eso es omni, porque lo maneja todo. Omni siempre es todo. Y siente, ¿cierto? Es de ciencia, o sea, lo sabe todo. Es un saber completo. Él no va a tener problema. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a focalizar de determinada manera, que no nos haga lo que hoy en día conocemos como spoiler, ¿cierto? Que no nos adelante la trama ni nos arruine la historia que estamos leyendo. Por eso es el narrador omnisciente que generalmente se utilizó mucho en el siglo XVIII, hoy siglo XIX, hasta ahí. ¿Por qué? Porque todavía eran como un dios. Se le asociaba que el narrador tenía el poder y la fuerza absoluta de contar todo lo que pasaba. Y en ese entonces, en esos años, estaba muy de moda lo que se conoce como el realismo o el naturalismo, que eran movimientos de mostrar la realidad, realismo, de tal manera que fuera casi científico. Entonces se daba mucho detalle y se explicaba el proceso mental de una persona para tomar una decisión u otra. Eso fue también lo que se tomó a principios de 1900 acá en Chile, particularmente a través del criollismo, que para hacer una diferencia con el mundo, ¿cierto?, europeo y de español principalmente, nosotros mostramos cómo éramos los chilenos, cómo vivíamos, cómo nos representábamos. ¿Por qué? Porque era un narrador omnisciente y contaba todo lo que ocurría. Yo ahora les voy a leer un ejemplo de un texto de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, en donde podemos reconocer un narrador omnisciente. Se los voy a leer. Escuchen. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Elementos presentes acá. Yo creo que usted ya se pudo dar cuenta de algunos.
tenemos que nos está hablando del origen del tiempo, ¿cierto? Ahí está un elemento que habíamos mencionado, el salto en el tiempo, manejar el pasado y el presente o el futuro. Y dice, lo voy a leer tal cual, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. O sea, estamos hablando del pasado. El narrador es capaz de conocer el pasado de esta historia que nos va a contar, ¿cierto? Que es Cien años de soledad. Otro elemento importante, otro salto en el tiempo, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¡Wow! El narrador en la primera línea nos da un salto hacia el futuro. Y luego del futuro, cierra, ¿cierto?, este párrafo, llevándonos hacia el pasado de cómo era el mundo. Ahí tenemos claramente que el conocimiento, los saberes, ¿cierto?, es omnipotente, omnipoderoso, ¿cierto?, y nos permite manejar todos los elementos del personaje. Y no solo eso, ya vimos lo del tiempo. Otro elemento que yo había mencionado, lo que un personaje está pensando, dice, Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde. O sea, el narrador entró en la cabeza del personaje y sabe lo que está pensando, ¿ya? Eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto para el narrador. El narrador omnisciente es capaz de tomar todos los elementos y darle un uso, obviamente un uso positivo, para que la historia sea más entretenida. Entonces yo leo eso y lo primero que digo, ¿por qué lo van a fusilar? ¿Y por qué cuando chico vio el hielo? ¿Qué había? ¿Por qué no conocía el hielo? Siendo que para nosotros probablemente es muy obvio conocer lo que es el hielo. Pero como nos dan a conocer un poquito después, es porque en ese entonces el mundo era muy nuevo, no habían cosas que no tenían nombre, ¿ya? Entonces tenemos tiempo, salto en el tiempo, entrar en la cabeza de los personajes, lo que él está sintiendo, ¿cierto? Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿ya? Y tenemos las terceras personas, se las voy a mencionar. Dice, el coronel Aureliano Buendía, no es yo el coronel no. Yo, Aureliano Buendía, tampoco, es él, el otro. Al otro le está sucediendo esto, el otro está recordando frente al pelotón de fusilamiento, el otro también recuerda aquello de el hielo, ¿cierto? No le ocurre a él. Y cuenta el mundo desde su inicio, o sea, el mundo está allá. No es mi mundo, es el mundo de todos, pero no mío, ¿ya? Pues el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Ok, eso está pasando fuera de mí. Entonces tenemos dos elementos rápidamente, que es una focalización externa porque él no se vincula, él no es parte de la historia, y tenemos que es un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque conoce el pasado, futuro de los personajes, conoce por supuesto la interioridad, los pensamientos del personaje, y por supuesto está utilizando la tercera persona gramatical que es él, en este caso el coronel Aureliano Buendía. Ahora pasamos al otro narrador, que es el que uno de hecho asocia rápidamente. Cuando a mí me ocurren las cosas, yo en mi día a día, yo soy el protagonista de mi vida. Entonces, yo cuento solo las cosas como yo las vivo. Y ante eso, nos vamos a ver enfrentados a un narrador protagonista, ¿ya? El narrador protagonista, como su nombre lo dice, es el protagonista de la historia. Es la persona más importante. Con él todos los personajes van a girar en torno, y eso ya lo habíamos visto. Es el personaje principal. Y como personaje principal, él tiene una focalización interna, porque él está dentro de la historia. A él le pasan cosas en el texto que vamos a leer. Él no puede marginarse de ello. Y al él vivir las aventuras, él vivir lo que se está contando, evidentemente lo va a contar desde un punto de vista interior. ¿Qué nos va a ocurrir acá? Va a haber una limitación de información. No confundir con la información amplia del narrador omnisciente. Acá el narrador protagónico tiene una limitación. Yo veo solo lo que yo alcanzo a ver. Mi narrador no va a poder conocer otras realidades. No va a poder saber lo que pasó antes con un personaje, porque a menos que lo haya vivido con él, lo haya acompañado, no va a poder. Él no es parte de la historia de todos los personajes que lo rodean. Él cuenta su vida y cómo vio las cosas. Muchas veces a nosotros nos ocurre que decimos, no creo que le haya pasado eso. No, yo creo que está mintiendo. No hay certeza. No hay una certeza. ¿Por qué? Porque el narrador es protagonista. Yo creo que quizás, tal vez, en una de esas, algo le pasó. Pero para mí no es cierto. No es completamente válido a menos que yo haya estado ahí o yo lo haya vivido. Por eso el narrador protagónico
puede jugar un poco con eso y lo hace muy entretenido. El narrador protagónico se hizo más destacado, se hizo mucho más atractivo a principios del 1900, cuando empezó a llegar los tratamientos de la corriente del subconsciente, cuando empezaron a ver esto del psicoanálisis, porque el yo, la visión interior, se hizo más importante que otros elementos, ¿cierto?, que dependían mucho de un amplio conocimiento. ¿Por qué? Porque la verdad es la que importa, es la mía, la que yo viví, cómo yo lo sentí. Por eso también ocurre muchas veces que las personas dicen, oye, esta es mi verdad. Y está bien, es su verdad. ¿Por qué? Porque es lo que a él le tocó vivir. Mencionemos elementos. No tiene una limitación de información. Como es protagonista, es un yo, él va a relatar aquellos elementos que él vive. Entonces va a utilizar la primera persona gramatical. Yo y nosotros. Ya lo habíamos dicho cuáles eran. Entonces la primera es yo. Yo fui y, no sé, leí tal libro. Yo compré tal elemento para poder defenderme en caso de un apocalipsis zombie. Yo voy contando lo que a mí me pasa. Hay una focalización interna porque estoy dentro del relato. Y otro elemento que es muy importante, ¿cierto?, es que nadie de los otros personajes va a tener mayor protagonismo que yo. Yo voy a ser el protagonista absoluto de la historia y lo que me pase a mí determina el avanzar del relato, ¿ok? Voy a leer un ejemplo. Dice: hace años que mi cara no me sorprende ni siquiera cuando me corto el pelo. Sin embargo, aquella noche, el cepillo embadurnado de pasta negra que sostenía en mi mano derecha no llegó a encontrarse con las pestañas tiesas, inmóviles, perfectamente adiestradas, que lo esperaban al borde de unos párpados bien estirados, porque un instante antes de que alcanzaran su destino, me di cuenta que mis ojos estaban brillando demasiado. Uno puede entender por qué están brillando los ojos, ¿cierto? Este fragmento está sacado Atlas de la Geografía Humana de Almudena Grandes. Elementos. Hace años que mi cara no me sorprende. Mi cara es mío. Yo dependo de lo que estoy viendo. A mi cara a mí no me sorprende, porque obviamente toda mi vida me he visto la cara. ¿Se dan cuenta cómo están esos elementos? Muy interesante. Dice, obviamente, a encontrarse con la... me di cuenta que mis ojos estaban brillando demasiado. Yo me di cuenta que mis ojos estaban brillando demasiado. Y obviamente ahí tenemos, se va a poner a llorar probablemente porque estaban muy brillosos o quizás estaba resfriada. No lo sabemos, hay una limitación de información que a medida que vamos leyendo nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que le pasaba al personaje, ¿ok? Listo con el segundo narrador interno, ¿cierto? Con focalización interna y que era el narrador protagonista. El narrador menos utilizado, prácticamente son muy pocas las obras que lo incluyen, y generalmente se hace un experimento al mezclar dos novelas, ¿cierto? Al mezclar en una novela dos narradores, el testigo y el protagonista o el omnisciente, porque el testigo tiene una serie de problemas como para contar demasiado bien una historia, así como para darle mucho sustento. Narrador, testigo. Sucede que el narrador testigo, para empezar, no es ve que vimos la primera persona protagonista, tercera persona omnisciente, y no es un narrador en segunda persona, que sería lo obvio, sino que es un narrador que mezcla la primera persona con la tercera persona. ¿Por qué? Muy simple. Yo cuento lo que vi que le pasó a otro, y el otro es el importante, ¿ya? Él es el protagonista, pero yo solo lo estoy mirando. Hay una novela de Stephen King que se llama Christine, que la pueden encontrar, en donde juega con este narrador protagonista. Y narrador testigo, que ve al protagonista. El protagonista es su amigo se ha comprado un auto, ¿cierto? Y ese auto tiene un demonio dentro y lo está poseyendo. ¿Qué ocurre? El amigo no tiene nunca claro si es verdad, si no, pero nota cierto aspecto extraño. Pero como nos estamos enfrentando a una novela de terror, lo primero que nosotros queremos es que ocurran cosas terroríficas con ese auto y este otro personaje protagonista, ¿cierto?, que hace cosas malas. Pero como el narrador es testigo, no se pueden ver. El testigo no es capaz de estar justo en el momento exacto en que el amigo comete un crimen, en que el auto hace algo. Entonces, Stephen King lo que hizo fue generar el narrador y pasar de un narrador testigo, que era este chico que ve a su amigo, a un narrador
omnisciente, que todo lo ve. Y ahí pudo describir exactamente y uno como lector entendiera qué es lo que le estaba pasando al personaje, porque uno en realidad no tiene mucho, no lo tiene muy claro, porque inevitablemente el narrador estaba interno, primera persona, entonces podía solo mirar lo que le acontecía a los demás. Es como cuando usted le preguntan, oye, ¿qué le pasó a esa persona que tuvo problemas? No sé, llegó tarde al trabajo. No, mira, me dijo que... Entonces uno también se ve pillado. Entonces el narrador testigo mezcla dos elementos narrativos, ¿cierto? Mezcla la primera persona con la tercera persona. Yo veo lo que él hace o ella hace, ¿ok? Nosotros estuvimos ahí, pero yo no sé lo que él le provocó tal cosa. ¿Ya? Siempre está la primera y la tercera persona. Rara vez hay una segunda, así como tú hiciste tal cosa. Es un poquito forzado, pero puede que aparezca. Hay una novela en lo que se hace, que se llama La Puerta Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, una novela mexicana, donde en intervalos de la novela critican, ¿cierto?, al personaje y lo van a juzgar de forma, tú hiciste tal cosa, etc. Que también pasa en una novela que se llama Funeral en Rieles, que es de mi autoría, que también incluye ese narrador, porque como lo veía que era poco habitual, quise realizarlo para que por supuesto hubiese otra herramienta más, muchas veces para los jóvenes lectores, tuvieran ahí donde encontrar ese uso de narrador. ¿Ya? Les voy a leer un fragmento que por supuesto es de Roberto Bolaño y se llama El Ojo Silva. Lo que son las cosas, Mauricio Silva, llamado El Ojo, siempre intentó escapar de la violencia aún a riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar. Al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década del 50, los que rondábamos los 20 años cuando murió Salvador Allende. El caso del Ojo es paradigmático y ejemplar, y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, El Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, a donde vivió un par de años y en donde lo conocí. Yo lo conocí, ¿a quién? A él, al Ojo Silva, a Mauricio Silva. ¿Se dan cuenta cómo está mezclada las formas gramaticales? Yo cuento lo que supe del otro, y de hecho lo hace de esa manera. Dice, en enero del 74, 4 meses después, ok, nos sitúa en un tiempo y un espacio donde yo lo vi por última vez. También dice, nosotros, al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década del 50. Él es parte de los nacidos en Latinoamérica. Y desde ahí nos va a contar esta historia muy terrible, ¿cierto? Del Ojo Silva, que termina en la India, salvando a unos niños, ¿cierto?, de explotación ahí en ese país. Pero uno cuando termina el texto de leerlo, no logra jamás tener certeza si lo que cuenta el narrador, que es testigo por supuesto, es realmente cierto o no. ¿Por qué? Porque está esta ambigüedad de como es interno, quizás tenga intereses creados o haya cosas que no conoce, porque él no vuelve a hablar con el Ojo Silva. Solo supo lo que le ocurrió. Y el Ojo Silva también le pudo haber mentido, porque es parte de este juego de manejo de información. Entonces el narrador testigo también tiene un elemento en común con el protagonista, que hay una limitación de información. No es capaz de manejar todos los datos porque inevitablemente no conoce toda la verdad, porque el que conoce toda la verdad es el narrador omnisciente. ¿Ok? Repaso rápidamente para cerrar esta clase. Tenemos que existen dos focalizaciones, ¿cierto?, principales, una interna y una externa. Y dentro de la interna tenemos dos narradores. Un narrador interna tenemos dos narradores. Un narrador protagonista, vive la historia, y un narrador testigo. Y por otro lado, que es el más común, el más habitual, un narrador omnisciente. Existe otro narrador, pero para nosotros no lo vamos a trabajar, por supuesto. Nos vamos a centrar en este narrador que nos permite trabajar, ¿cierto?, y potenciar nuestras habilidades narrativas, que es el narrador omnisciente, donde maneja toda la información. Espero que haya quedado clara esta diferenciación. Recuerden bien aquellas marcas textuales que nos permitan reconocerla y nos estamos viendo en otro video. Muchísimas gracias.